buenas noches amigos, bienvenidos, bienvenidas a Iluminada la Entrevista. Qué grato placer reencontrarnos a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Hoy es el último programa de esta campaña electoral congresual presidencial 2024. Y tengo de invitado a un amigo querido y a un político joven que promete. Él es candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Ustedes lo conocen, lo ven cada miércoles con nuestro querido amigo Roberto Cavada. Bienvenido a Iluminada la Entrevista, Francisco Guillén. Muchas gracias, Iluminada. Contentísimo de estar aquí contigo y con tu público para compartir algunos aspectos de nuestra campaña ya en esta recta final de cara a las elecciones y sobre todo socializar algunos de los temas de interés que están ocurriendo ya en esta última etapa de un proceso tan importante para nuestro país. Una de las etapas más importantes, Francisco, porque muchas personas se convencen justo al final. Muchas personas saben por quién van a votar o eligen por quién van a votar justo al final. Pero vamos a hablar de las elecciones un poquito más adelante. Vamos a conocerte un poquito más de dónde viene Francisco Guillén, dónde estudió, por qué decide incursionar en la política y no dejar quedarse y, ¿verdad?, circunscribirse al sector privado. Bueno, Iluminada, yo soy hijo de padres divorciados, hijo único de un matrimonio. Fui criado por mi madre y mis abuelos, con un padre muy presente permanentemente, ¿verdad? Y estudié en el Colegio Serafín de Asís. Tengo una formación académica y familiar católica. Posteriormente estudié en la Pucamaima, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, estudié Derecho. Soy abogado, de ahí egresé y pues bueno, ya algunos estudios en Derecho Público. Lo que tiene que ver con mi vocación política y mi compromiso de hacer política de manera correcta, hacer lo que le llaman ahora la nueva política, de forma comprometida y cercana con la gente, no es un tema nuevo. Yo crecí en una familia de mujeres políticas. Mi abuela, ¿sí?, mi mamá, y bueno, esto lo heredé yo en parte. De hecho, te cuento una anécdota breve. Mi primer acercamiento con el campo, con el terreno político, fue hacia el año 2001, cuando estábamos en la campaña municipal para el año 2002. En ese momento las elecciones eran separadas. Y recuerdo que fui a hacer mi primer padroncillo con apenas 12 años en la Chorrera de Manganagua. Y ya más adelante ese día, cuando llegué a mi casa, le dije a mi madre, me encantó, quiero volver. Ese es el primer recuerdo así que tengo, pero en mi casa era un centro de reuniones, de asambleas, de activismo permanente. Y siempre me he sentido cercano a la actividad política de una u otra manera. Pero ya como adulto, como profesional en esta etapa de mi vida, pues he acumulado 11 años de carrera política en el equipo del presidente Leonel Fernández. Empecé ya hace un tiempecito, se dicen fáciles 11 años, recorriendo todo el país e incluso territorios en el extranjero para uno promover la visión que uno tiene desde el punto de vista político para nuestro país, pero no son fáciles. No son fáciles. Contento con este recorrido lleno de aprendizajes, lleno de experiencias y sobre todo donde uno adquiere una madurez que difícilmente se encuentre en otro sector. Yo, pues en este recorrido de 11 años, ya van a ser 5 años que me convertí en miembro fundador de la Fuerza del Pueblo. Soy fundador de mi partido, orgullosamente. Y ahí he podido descollar en distintas funciones y roles, porque yo creo en roles, no en rangos. Me gusta la gente dispuesta a asumir funciones, no solamente a tener etiquetas. Soy vicesecretario de Asuntos Jurídicos del partido y miembro de la Dirección Central, que es el máximo órgano de decisión, la máxima autoridad del partido. Y pues también he tenido experiencia en distintos procesos electorales desde el año 2020 que venimos trabajando de manera paralela en la construcción y estructuración de nuestro partido y también en los procesos electorales que del año 2020 al año 2024 se han venido desarrollando. Y aquí debo hacer un paréntesis, porque recuerdo como hoy ese 20 de octubre del año 2019, cuando
un gran grupo de personas, de militantes políticos, de dirigentes, de activistas sociales, líderes comunitarios, pues decidimos emprender este camino verde hacia el desarrollo y hacia el progreso de nuestro país, de la mano de nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, y decididamente empezar una nueva organización política. Una nueva organización política, obviamente, en una casa que nos acogió con mucho cariño y con mucha institucionalidad, respeto y compañerismo, como lo fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD. Sí, ahí fue donde inició todo, ¿eh? Ahí fue donde inició todo. De hecho, los compañeros del PTD se han compenetrado con nosotros y nosotros con ellos, como si siempre hubiésemos sido militantes de la misma organización y de la misma causa. Y creo que los pueblistas que venimos con el presidente Fernández siempre debemos tener ese agradecimiento y reconocimiento a los miembros del PTD que en su totalidad nos acogieron en su casa y juntos conformamos esto que es la fuerza del pueblo y que en principio tuvo tantos obstáculos judiciales en los tribunales, ¿recuerdas? Tuvimos que enfrentar demandas por el nombre del partido, por la alianza con el PTD, por la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, y en cada uno de esos procesos judiciales, en cada una de esas contiendas ante los tribunales de la República, ahí estuve yo trabajando para lo que hoy es una organización mayoritaria con vocación de poder en la República Dominicana. O sea, que formaste parte de ese proceso legal, judicial, sí, de la conformación y de los inicios de la Fuerza del Pueblo. Sí, recuerdo que fueron muy convulsos, cuando no era un tema con el partido, un tema del color, muchos temas en principio, pero tú formaste parte de todo lo que tiene que ver con la parte judicial legal. Sí, el 20 de octubre del 2019 damos el paso de manera definitiva a este proceso de estructuración y organización de la Fuerza del Pueblo, y todos los procesos judiciales y las objeciones y confrontaciones que encontramos en el camino debieron ser asumidas por el grupo de abogados del partido, ¿verdad? Y ahí estuve yo colaborando, trabajando y apoyando al equipo legal que permitió la estructuración de lo que hoy es nuestra organización política. Estuvimos ahí, pero también estuvimos en la conformación de los reglamentos, de las declaraciones de principios, en el gran congreso que dio nacimiento oficialmente a nuestro partido. Y por supuesto todo esto vino de la mano con los procesos electorales de febrero del año 2020, ¿verdad? El que fue suspendido, el del 15 de febrero, luego el de marzo y posteriormente el de julio. Y creo que allí también pudimos, orgullosamente debo decir, y con mucha gratitud a mi partido y a quienes me han dado esa oportunidad, debo decir que pude acumular una gran experiencia, por ejemplo, de la mano de don Johnny Ventura, que era el candidato a alcalde, y por supuesto de la mano del presidente Leonel Fernández, pero de muchos otros políticos con experiencia que desde la Fuerza del Pueblo han creído en la juventud de nuestro partido, y ahí estoy yo incluido. Además de trabajar en la parte legal, judicial, además de estar ahí desde el inicio, ¿cómo ha sido tu trayecto, tu proceso en la Fuerza del Pueblo? ¿Qué más has tenido que hacer? ¿Con qué otros sectores o áreas has tenido que involucrarte? Bueno, tú me haces esa pregunta y me lleno de emoción. Me lleno de emoción porque es un hito en la historia del sistema de partidos de la República Dominicana, que en tan poco tiempo, un partido que estaba en la casilla número 18, pase a ser un partido mayoritario en la casilla número 3, como estamos hoy. Y esto se debe al esfuerzo de tantos dirigentes y militantes que de forma entusiasmada y comprometida han trabajado por y para la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo para la sociedad dominicana, para tender ese puente entre la sociedad y nuestro partido. Nosotros hemos hecho grandes cosas desde el partido y me honra haber formado parte y estar formando parte de muchas de ellas. En mi caso me ha tocado, Iluminada, desde poner sillas en actividades, salir por el país a hacer una fiscalización, una supervisión de todas las vallas y las publicidades colocadas. Anotando cada vallita. Valla por valla, valla por valla. Te toca la región este, valla por valla. A veces yo recuerdo que en el año 2020, durante ese proceso, a veces yo salía con una mochilita, porque me pasó por ejemplo, me iba a San José de Ocoa a hacer la supervisión de las vallas por la Secretaría de Propaganda del partido.
porque me ha tocado trabajar en la parte jurídica, con el secretario general, con el vicepresidente, en la Secretaría de Propaganda, con la parte electoral, ¿verdad? En los talleres electorales. Se han hecho muchas cosas. A veces yo una vez salí con una mochilita a San José de Ocoa, una muda de ropa, porque venía el otro día. Pues al otro día me mandaron a Puerto Plata. De ahí tuve que cruzar a Samaná, y de Samaná me tuve que ir a la provincia de la Altagracia. Yo llegué a mi casa una semana después. Y cómo lo hice, no sé. No, y no voy a preguntar lo que pasó con la ropa. No voy a preguntar cómo se hizo. Hubo que comprar ropa por ahí. Imagínate. Y resolver el tema. Pero esas son de las experiencias gratas que uno tiene cuando uno está decidido a trabajar por una visión de futuro. Cuando uno está decidido a trabajar por principios. Cuando uno no tiene absolutamente ningún tipo de miedo, ni tampoco de obstáculos que uno se autoplantea para lograr los objetivos. Y creo que eso es parte de lo que le ha abierto tantas puertas a muchos jóvenes en la Fuerza del Pueblo, que hemos estado dispuestos a hacer lo que hay que hacer para lograr los objetivos del partido. Eres abogado, dejaste de lado parte de tu profesión, la parte privada, y te has dedicado en cuerpo y alma a la política. Ya hemos escuchado que has puesto sillas, te has involucrado con la parte legal, has estado ahí para hacer apoyo moral en toda la estructuración de un partido nuevo, aunque estamos hablando de que el presidente de este partido ha sido presidente de la República en 3 ocasiones, es uno de los líderes políticos de nuestro país. Pero, ¿qué has perdido en el camino de la parte privada? Gracias a la política. Debo retomar esa parte que tiene que ver con la pregunta anterior. Y así como se han puesto sillas, se han contabilizado vallas, hemos dado talleres electorales, hemos trabajado en la formación de nuestra militancia desde lo que humildemente podemos aportar. También me tocó coordinar el plan de gobierno municipal de don Johnny Ventura. También he trabajado sobre los ejes del plan de gobierno del presidente Leonel Fernández presentado en el 2020 y del presentado en el 2024. Entonces, creo que hay una evolución que uno mismo debe reconocer en cada una de las tareas que uno asume dentro del partido. Por eso yo no veo, ahí conecto con tu otra pregunta, yo no veo que he perdido nada, yo he ganado mucho, yo he ganado muchísimo y ha sido gracias a las oportunidades que he tenido en mi partido. Y le llamo oportunidades porque son los momentos en los que uno tiene que reflexionar sobre las puertas que uno se ha abierto a base de trabajo, de compromiso y del cumplimiento de objetivos y responsabilidades asignadas. Evidentemente, como abogado en ejercicio privado, mi intensidad de trabajo profesional no puede ser la misma, sobre todo ahora que estamos en un proceso de campaña, pero yo mantengo mi oficina en funcionamiento, mantengo mi ejercicio privado, ahora de una forma un poco más modesta, pero yo vivo de eso. Entonces, como vivo de eso y como de eso, tengo que seguir haciéndolo. No tengo ventajas en ese sentido. De modo que, bueno, nada, se trata un poco de administrar los tiempos, reconocer las prioridades y saber manejarse con las urgencias. Eso es importante, manejarse con las urgencias. Estamos conversando con Francisco Guillén, candidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Nos vamos a una pausa porque al regreso estaremos hablando de temas importantes que él está llevando, de verdad, en esta campaña. Hablamos de cáncer, hablamos también del sector justicia y él ya ha presentado sus propuestas. Yo sé que ustedes en alguna de nuestras redes sociales han visto pues alguna publicidad o le han visto introducir sus proyectos, sus inquietudes. Así que vamos a conocer un poco más de las propuestas ya de manera formal de Francisco Guillén al regreso de la pausa. Quédese con nosotros. Este programa llega gracias a Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando.
con tus proyectos y nuestros aportes. Juntos, impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Iluminada la Entrevista, en este conversatorio con el buen amigo Francisco Guillén, candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Francisco, ya te hemos escuchado hablar, te hemos visto promover sobre cáncer, justicia, servicios públicos. Y yo me pregunto, primero, ¿tiene un diputado jurisdicción, puede influir o puede supervisar los servicios públicos? Cuéntanos acerca de tus propuestas, de esas principales, de esas tres que ya conocemos y hemos escuchado. Bueno, en efecto, nosotros estamos trabajando con causas que hemos abrazado desde el consenso con las comunidades. Hemos construido estas propuestas junto con la gente, identificando sus necesidades y buscando soluciones junto con ellos. Y creo que esa es la prioridad que debe tener el Congreso, entender social, cultural y políticamente cómo se pueden buscar soluciones de la mano con la gente para que puedan ser efectivamente aplicadas. Y esos tres ejes van en materia de salud, en materia de seguridad y en materia de calidad de servicios públicos. Y empiezo con esa última por tu pregunta, que me parece curiosa porque mucha gente me la hace. ¿Cómo pretendes tú como diputado garantizar la calidad o el acceso de los servicios públicos si eso es una función normalmente supervisada o ejercida por funcionarios del Poder Ejecutivo, Yo por incumbentes? no sabía que podían los diputados tener competencia, ya te voy a decir ustedes. Sí. Tenemos que esperar el 19, pero no sabía que los diputados tenían competencia en esa parte, ¿no? Vamos decretando mientras da el Congreso. Sí, vamos decretando. Mira, efectivamente, los diputados como representantes del pueblo, igual que los senadores, tienen competencias para ver todo lo que le afecta a la gente. Entonces, esto se ejerce desde la labor de representación como representantes del pueblo, pero desde su labor de fiscalización también. Entonces, esas funciones de representación y fiscalización que han sido ejercidas de forma muy precaria y a veces hasta nula, hay que rescatarlas, hay que revitalizarlas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que en lo que afecta a la gente en su día a día? Agua, energía eléctrica, transporte, servicios de telecomunicaciones incluso que son ofrecidos por prestadoras privadas, por concesionarias privadas. El metro de Santo Domingo que entra en el transporte masivo, pasaporte, recogida de basura, que es una facultad municipal. Todos estos servicios públicos, ahí no podemos dejar fuera el servicio de la educación pública, las escuelas, o de seguridad, los destacamentos. Todos estos servicios tienen estándares de calidad y accesibilidad dada por la propia ley, por sus propias leyes y por la propia Constitución que garantiza unos derechos de acceso y calidad a los servicios públicos. Entonces, ¿cómo pueden los diputados, cómo pueden los legisladores en su conjunto intervenir o influir para mejorarlos? Bueno, en primer lugar, conociendo lo que está pasando en cada territorio. Si no conocemos, Omar lo ha dicho varias veces, Omar Fernández, si no conocemos los problemas, lo que no se conoce no se puede representar bien. Entonces nosotros estamos proponiendo utilizar las tecnologías de la información para lograr crear un canal de comunicación permanente entre toda la gente, todos los dominicanos y dominicanas y usuarios de los servicios públicos y el Congreso Nacional, pero de manera particular la Cámara de Diputados. Esto se haría a través de un sistema que se llama, ya le pusimos nombre, se llama S3P, es el sistema de supervisión de los servicios públicos, donde todos los diputados, los 190 diputados, ojalá lleguemos al momento donde sean menos, estarán recibiendo de forma permanente informaciones, reportes, evaluaciones, comentarios sobre cómo están funcionando cada uno de los servicios públicos en cada uno de los municipios del país. Digamos que en términos prácticos, cualquier junta de vecinos, comunidad o cualquier individuo que entienda que el servicio de agua o de energía eléctrica o la escuela pública a la que asisten sus hijos no están funcionando de manera adecuada, podrán ingresar al sistema, reportar las incidencias y las evaluaciones a la Cámara de Diputados y ya con esa información un diputado no tiene que esperar un reporte periodístico, una denuncia por las redes sociales o que el dirigente de su partido le informe sobre una situación. Ya va a haber una alimentación permanente de información que vamos a estar recibiendo en el Congreso para poder reclamar e impulsar la mejoría en el servicio público prestado. Y creo que ese canal de comunicación
es la primera herramienta que debemos utilizar para garantizar ese tipo de representación que es en la que yo sí creo, en la representación cercana a la gente. Entonces, bueno, en materia de salud estamos proponiendo la aprobación de una ley, una iniciativa de ley, para la atención integral a pacientes con cáncer. Sabemos que un diagnóstico de cáncer ya no es una sentencia de muerte en estos tiempos, pero los pacientes que dependen del sistema de salud pública de la República Dominicana pasan el Niágara en bicicleta para poder obtener sus tratamientos, para poder obtener sus medicamentos, para poder conocer su situación médica. No tienen atención psicológica, no se está atendiendo la salud mental en esos casos, que tan golpeada se ve cuando se está en un proceso de ese tipo. Entonces la ley busca precisamente combatir todo esto, garantizar la dignidad de los pacientes con una sistematización en la entrega de los medicamentos de alto costo, una distribución geográfica de los centros oncológicos, por lo menos para que haya un centro por región y que los pacientes no tengan que venir necesariamente a Santiago o al Gran Santo Domingo para poder ser atendidos. La salud mental como política transversal, atención psicológica y terapéutica para cada uno de estos pacientes para que puedan contar con el acompañamiento profesional y sepan cómo luchar emocional y psicológicamente con esta enfermedad y cómo llevar el proceso de manera armónica y en paz. Y bueno, por supuesto, hay que crear un sistema integrado de pacientes con cáncer para conocer lo que está pasando desde el punto de vista estadístico y poder aplicar las políticas públicas correctas en cada región del país. Por último, en tema de seguridad, la seguridad es un fenómeno multidisciplinario que depende de una gran cantidad de factores como la cultura, la educación, el deporte, el buen funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia, que posiblemente sea el último eslabón en la seguridad, pero muchas veces es el primero de los eslabones, porque desde la justicia es donde tú puedes regenerar a aquellos que le han fallado a la sociedad. Entonces, bueno, nosotros estamos, como abogado en ejercicio, sé y tengo la certeza de que tenemos muy buenos fiscales, defensores públicos y jueces, pero muchas veces los tribunales y las fiscalías del país no pueden ofrecer servicios de calidad oportuno, ágil a la población porque no cuentan con el personal necesario, con las herramientas, con los recursos. Entonces la primera lucha que debemos elevar es la de llevar el presupuesto anual del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública y de las altas cortes a lo que manda la ley. Otorgarles el presupuesto correspondiente con un plan estratégico para mejorar la calidad y el acceso del sistema de justicia dominicano. Interesante cuando hablas acerca de estos tres temas y puedes abundar porque conoces bien lo que quieres hacer. Ojalá que nosotros podamos contar contigo en el Congreso porque con el tema del cáncer, aunque tenemos representantes incluso de la Fuerza del Pueblo como es Juliana O'Neill, que ha sido una voz bastante firme con un tema bueno, que la verdad es que yo creo que hemos dejado de lado año con año y se nos ha acumulado avance. Siento que quizás en República Dominicana no contamos con esos espacios que bien mencionas tú a nivel regional para que cada persona diagnosticada con cáncer pues pueda acceder y no tenga que durar 4 o 5 horas en camino o llegar a las 4 o 5 de la mañana. Pero qué bueno saber que desde las diferentes cámaras, específicamente de diputados, se le puede dar seguimiento a los servicios públicos, que es un dolor de cabeza que tenemos nosotros en el país y las quejas son interminables. Queremos seguir hablando de sus propuestas, pero el tiempo apremia. Y hay una situación que se ha generado en la circunscripción 1, específicamente con la Fuerza del Pueblo. Y ya ustedes han visto todo el avispero que ha desatado pues los candidatos de este partido en esa circunscripción. Él es candidato, con él no ha habido situación, pero sí, como miembro del partido, entiendo que pues ha tenido, ¿verdad?, que enfrentar emociones y ha tenido que esperar decisiones. Vamos a seguir conversando con Francisco Guillén al regreso de la pausa y vamos a hablar precisamente de esta sentencia del Tribunal Superior Electoral que desató la catombe y que gracias a Dios pues no ha salpicado a nuestro invitado, pero sí creo que ha colocado
a tu partido en una situación un tanto delicada y difícil. Quédese con nosotros. Al regreso de la pausa, mucho más de Iluminada la Entrevista. Este programa llega gracias a Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes, juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Iluminada la Entrevista a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Estamos conversando con Francisco Guillén, candidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Francisco, precisamente, todo estaba bien, ustedes estaban en las calles buscando los votos, en campaña, y en la segunda semana, más o menos en abril, sale una sentencia del Tribunal Superior Electoral y pues deja fuera a Rafael Paz de la boleta de la circunscripción 1. Y eso generó, pues obvio, un ánimo bastante tenso en el partido y en la gente que sigue a cada uno de ustedes, porque vamos a explicar que se dieron una serie de encuestas en la Fuerza del Pueblo, vamos a explicar el tema de la cuota de la mujer, porque es algo muy interno del partido y no todo el mundo maneja, ¿verdad?, todos los detalles de esta situación. Lo que sí es que luego de esa sentencia, pues los ánimos se caldearon, comenzamos a preguntarnos qué pasaba, quién había salido, ¿verdad?, en los primeros lugares en las encuestas. También ahí vimos a Celine Méndez fuera, vimos a Margarita Feliciano, pero hay que ser honestos al decir que se centró mucho en el tema de dejar a Rafael Paz, que tenía una reserva como candidato a diputado. Primero había anunciado sus aspiraciones a senador, luego alcalde, y luego ya, bueno, pues encaja con una reserva en estas elecciones. ¿Cómo lo asumiste tú en principio? ¿Cómo lo viste tú como candidato y miembro de la Fuerza del Pueblo? Bueno, Iluminada, ciertamente ha habido toda una situación en los últimos meses, hay que decirlo, desde que cerró el periodo de precampaña se han suscitado distintos eventos que han conmocionado un poco la conformación de la boleta y a la militancia de Fuerza del Pueblo aquí en la circunscripción, pero yo he tratado de mantenerme completamente al margen de las discusiones sobre la entrada y salida de compañeros en la medida en que nosotros estamos enfocados sin distracciones en buscar los votos del presidente, de nuestro próximo senador y de la boleta de diputados. Porque hay que entender eso. Aún los votos se emitan con el carácter preferencial que manda la ley. Todos los diputados de un partido, de un bloque de partidos en un determinado territorio, los que están en una misma boleta, se necesitan para que, por el método de Ohm, puedan elevar la mayor cantidad de escaños posible a favor del partido. Claro. Entonces, bueno, cada situación que se ha suscitado, pues ha tenido sus repercusiones. Y yo creo que hay que ir un poco más atrás para entender la situación. En efecto, se hicieron 3 encuestas en la Fuerza del Pueblo. Una primera encuesta en agosto finales, me parece, que fue... Del 2023. Del 2023, que fue declarada nula por la Comisión de Justicia Electoral, es decir, a lo interno del partido, por las impugnaciones de varios precandidatos que no estaban conformes con el método utilizado para la encuesta o que entendían que sus derechos habían sido violentados. La Comisión de Justicia Electoral entendió lo propio, acogió los pedimentos y anuló esta encuesta. Esta primera encuesta no tiene absolutamente ningún valor jurídico, pero ha de notarse que, y ahí tengo que ir entrando en algunos de los temas que se han dado, que se inició una narrativa que se ha extendido, inició en ese momento, de que yo había quedado en un tercer lugar. Y esto no es cierto. O sea, es completamente falso. Porque para decir que yo había quedado en esa primera encuesta en un tercer lugar,
habría que desconocer la reglamentación de la Junta Central Electoral que establece cómo se determinan los empates técnicos. Y un empate técnico es cuando dos o más candidatos quedan en una misma posición porque la diferencia entre uno y otro, según los resultados de la encuesta, está por debajo del 4.9%. En ese momento, el compañero Robert Martínez y yo quedamos los dos en segundo lugar por un empate técnico. Al declararse la nulidad de esta encuesta, pasamos a una segunda encuesta. En esa segunda encuesta se produce otra situación, un triple empate técnico entre el compañero Andy Morales, el compañero Robert Martínez y yo, los tres en el primer lugar. Y creo que esto es un tema que ni siquiera es técnico jurídico, es un tema de entendimiento básico sobre lo que establece la reglamentación de la Junta Central Electoral y la necesidad de aplicar esa reglamentación a la situación del partido. Ese triple empate es lo que obliga a la Comisión Nacional Electoral a solicitar una tercera encuesta donde solamente se midan a los tres candidatos empatados. Y decían, pero ¿por qué si se están buscando tres posiciones de hombre había que hacer un desempate? Bueno, porque o el criterio era colocarlos por el orden del apellido o era colocarlos por el orden del posicionamiento de las encuestas. Y evidentemente para determinar el posicionamiento ante un empate técnico hay que hacer una tercera encuesta. En términos concretos, la validez jurídica la tiene la segunda encuesta respaldada o refrendada por la tercera encuesta. Ahí es donde se determina que Andy obtiene un primer lugar, yo un segundo lugar y Robert un tercer lugar. Pero hay algo que no se ha dicho tampoco. En la segunda encuesta hay un triple empate entre los tres, pero en la segunda encuesta, pero en la tercera encuesta, Andy y yo quedamos empatados también. Andy y yo quedamos empatados en primer lugar, con un 28 y un 30% y Robert con un 19%. Sin embargo, y vuelvo con lo de la narrativa de la imposición, la narrativa de se están buscando mecanismos no claros, no transparentes para imponer a un candidato, es un discurso muy mercadeable, pero es falso. Es falso. Y a pesar de eso, nosotros hemos mantenido todo el tiempo el silencio que manda la prudencia para nosotros respetar, primero, las decisiones institucionales de nuestra organización, de la cual soy miembro fundador, la cual me duele y por la cual he trabajado desde el día 1 de su creación. Segundo, para respetar a las autoridades electorales internas del partido, tanto a la Comisión Nacional Electoral como a la Comisión de Justicia Electoral. Pero además, para no empañar la imagen del partido, porque estamos en un proceso electoral. Por eso hemos guardado silencio. Y lo seguiremos guardando mientras se pueda, mientras no se haga improrrogable que nos pronunciemos. Ahora bien, esta situación se mantuvo como en suspenso hasta que el partido hizo la inscripción formal en la Junta, que en ese momento es donde uno de los compañeros demanda ante el Tribunal Superior Electoral para que se les reconozca su derecho de estar en la boleta, que es lo que hace el tribunal. El tribunal determina que Andy, Robert y yo estamos en la boleta y ordena a que para cumplir con la proporción de género se acredite la candidatura de las tres mujeres que correspondían según las alianzas o según las encuestas. Esto es lo que ordena la sentencia. Digamos, estoy relatando los hechos. Podremos estar a favor o en contra de lo sucedido allí. Lo único que me llama suspicacia es que una de las personas favorecidas por la sentencia admitió públicamente tener la sentencia el día antes de que se publicara. Y eso a mí me llama a preocupación. Pero tampoco opiné sobre ese tema. La situación se pone un poco más complicada cuando al emitirse la sentencia, el partido, con lo que estoy totalmente de acuerdo, decide colocar a 4 hombres y 2 mujeres en la boleta, entendiendo que hay un tema con los decimales, con las fracciones. No se puede fraccionar un candidato. Entonces, bueno, si el deber de cada partido es de inscribir en la boleta un 40% de mujeres mínimo contra un 60% de hombres, ¿qué pasa cuando son 6, cuando son pares? Bueno, el criterio del partido es
aplicando el principio de favorabilidad, que si el 40% de 6 da 2.4, la Junta Central Electoral, por la vía reglamentaria, no lo puede redondear a 3, lo tiene que redondear a 2, porque tenemos que recordar que estamos hablando de una restricción al derecho de los partidos, aunque también estamos hablando de una medida afirmativa a favor de las mujeres. Hay que hacer un proceso de ponderación aquí. Entonces el partido dice, bueno, si nosotros estamos obligados a llevar un 40% de mujeres, tenemos a 2 mujeres en la boleta, estamos cumpliendo con ese 2 de 6. Pero el argumento contrario lo que esgrime es que 2 de 6 no da el 40% mínimo que exige la ley. Y esa es la situación que se da con este tema. Entiendo que la prudencia, la madurez política y el sentido de partido, el sentido de membresía, de militancia del partido, demanda o demandaba que los candidatos mantuviésemos una postura de confianza en las decisiones del partido, de confianza en el interés del partido por llevar una buena boleta, pero por resguardar los derechos de todos los candidatos. Sin embargo, se ha producido un exceso de mediatización de este tema, que es un tema en principio interno del partido. Se ha producido casi una caricaturización política de esta situación, llevándola a las redes sociales, que ha dado pie incluso a que buenos amigos comunicadores y periodistas que están claramente identificados con grupos políticos y sectores políticos opuestos a la fuerza del pueblo, utilicen el tema para dañar la imagen del partido. Y con eso yo nunca voy a comulgar. Este proyecto, Iluminada, inició con la confianza que me depositaron muchos dirigentes de nuestra organización que vieron desde el día 1 cómo nosotros habíamos trabajado militantemente para construir lo que hoy es la fuerza del pueblo. Y yo, de manera muy honesta, debo decirte que yo debo honrar esa confianza. Y la forma de honrar esa confianza es trabajando incansablemente y sin distracciones para los objetivos que tenemos, que no es solamente una diputación. Nosotros estamos trabajando para sumarle la mayor cantidad de votos posibles a la fuerza del pueblo, porque es un partido con verdadera vocación de poder en lo inmediato, que cuentan con el mayor activo político que tiene la República Dominicana y con una visión de futuro, de progreso y desarrollo para nuestro país, que no se puede ver manchada o empañada por ambiciones personales ni por egos desmedidos y no estoy hablando solamente de personas a lo interno del partido, estoy hablando de personas que quieren afectar la imagen de la fuerza del pueblo. ¿Tú sientes que desde afuera uno de los miembros de la fuerza del pueblo, un precandidato a diputado, culpaba al partido oficialista de lo que está ocurriendo con su candidatura? ¿Tú piensas que el partido, el PRM, el partido de gobierno, tiene algo que ver con esta situación interna de la conformación de la boleta? Yo no especulo. Yo no soy comunicador ni periodista, pero estoy en los medios de comunicación y sé la responsabilidad que uno lleva, no solo como político y como persona, sino también cuando uno está frente a una cámara, de las cosas que uno dice. Yo no puedo especular diciendo que yo sé, pero cuando uno machea todos los números, uno se da cuenta que desde sectores opositores a la fuerza del pueblo se está instrumentalizando una situación que se pudo resolver con mucha mayor facilidad y mucho menos ruido a lo interno del partido, pero que además se han montado sobre una narrativa que carece de toda verdad, que afecta nombres de personas, que afecta trayectorias y que sin lugar a duda afecta a la marca partido. Francisco Guillén es privilegiado, tiene privilegios, ha ocupado espacios sin merecerlos por ser pariente, por ser hijastro de Radamés Jiménez. Iluminada, mira, les he relatado un poco lo que he hecho en estos últimos 3, 4 años desde mi partido, en una carrera política que inició hace 11 años. Ni siquiera hago política de la mano de Radamés. Yo trabajo política en otros grupos, para trillar mi propio camino, para darme mis propios tropezones y para que los méritos, muchos o pocos, que pueda acumular en lo que quiero hacer con responsabilidad y compromiso, no se lo atribuyan a otra persona que no sea mi trabajo, ni se lo reclamen a otra persona que no sea mi trabajo. Entonces,
no solamente no me siento privilegiado, llega un momento donde siento que se me está atacando por el simple hecho de un vínculo familiar que tengo. Y me parece que eso es injusto. Y no lo digo con ánimos de victimizarme, lo digo con el deseo de expresar lo que está pasando un miembro de la Fuerza del Pueblo que ha trabajado, como cualquiera de los otros militantes, desde antes de la creación de la Fuerza del Pueblo. Y no me gustaría que la experiencia que yo estoy pasando hoy la pase otro por otro motivo u otra por otro motivo. Yo creo que el trabajo hay que reconocerlo en función de lo que es y no en función de quien lo hace. Y por eso debo resaltar que en toda esta situación sobre la cual es primera vez que me refiero en público, porque debo reiterarlo, he permanecido en silencio, porque yo soy un militante de la Fuerza del Pueblo que respeta la institucionalidad hacia adentro y hacia afuera. Trabajo por mi partido porque fui fundador de la Fuerza del Pueblo, soy pueblista y no hay duda de que no dejaré de ser pueblista en el futuro, ni inmediato ni inmediato. Y quiero agradecer públicamente a todos los dirigentes, miembros de la dirección central, miembros de la dirección política, presidentes de direcciones medias, presidentes de direcciones de base, y a tantas personas que simpatizan con el proyecto y que no necesariamente apoyan este proyecto, por sus acercamientos, por sus palabras, por sus llamadas y por sus mensajes durante todo este proceso. Porque la narrativa que se montó sobre la supuesta imposición es una narrativa que hay que ser muy desconocedor, primero del trabajo que nosotros hemos hecho como equipo, no yo como persona, como equipo, para lograr esto. Y segundo, del esfuerzo, del sacrificio y del compromiso que nosotros hemos desplegado en estos años. Desde nuestro granito de arena que podemos aportar para que hoy la Fuerza del Pueblo sea una realidad. Francisco, ¿te has sentido desconsiderado o maltratado por tu compañero de partido, Rafa Paz, sabiendo que él ha sido el más afectado de todo esto? Al día de hoy está fuera de la boleta y conocemos, ¿verdad?, de la situación interna que puede generar la exclusión de una boleta en un momento, ¿verdad?, tan cercano a las elecciones. Pero ¿has tenido tú, has sentido alguna desconsideración? Yo estoy trabajando para ganar una diputación y la mayor cantidad de diputaciones posibles en esta demarcación para mi partido. Yo estoy trabajando para que Omar Fernández sea el próximo senador del distrito y yo estoy trabajando para que el doctor Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República. Yo no tengo tiempo para distraerme viendo si una persona quiso o no quiso ofenderme. La verdad es que no puedo emitir ninguna respuesta sobre eso porque desconozco. Yo estoy muy enfocado en el trabajo que venimos realizando nosotros, en la necesidad de apretar en esta recta final de cara a las elecciones, aunque Omar dijo en un momento que no todo se vale en política, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay cosas que habrá que dejar pasar de la campaña y verlas más adelante. Y yo voy a agregar a eso, de fresca, tomándome el atrevimiento, que el tiempo pone cada cosa en su lugar. El tiempo es muy sabio. A veces en el momento estamos un tanto desesperados, porque estamos viviendo una situación incómoda. Y no nos damos cuenta que al pasar del tiempo, cada cosa cae donde debe de caer. Y la gente ve, escucha y entiende muchas cosas. Entonces yo creo que me voy a añadir ahí a tu pensamiento. Finalmente, Francisco. El éxito llega con trabajo. Llega con trabajo, con esfuerzo. Llega con el tiempo. Sí, con el tiempo. Ese es el tema, que hay que esperar para que la verdad, pues, muchas veces salga a la luz. Francisco, finalmente, hay muchos que conocen, pero hay otros que no. ¿Qué significa para tu carrera política? ¿Qué lugar ocupa César Fernández en ese político joven que es Francisco Guillén? Wow, creo que es la pregunta más profunda del programa. César fue el que me acogió inicialmente, me abrió las puertas para aprender cómo es el mundo de la política, ya en esa etapa de adultez, ¿verdad? Hace 10, 11 años, y me integró en su equipo. Y César fue el que me encomendó poner las sillas, el que me mandó a contabilizar las vallas, el que me permitió coordinar el plan de gobierno municipal de don Johnny Ventura y el que me moldeó
para que hoy situaciones como la que hay, como la que se está dando, pasen mientras uno sigue trabajando. Yo debo decir que César tiene un espacio importantísimo en mi carrera política y bueno, no sé si tengo permiso de decirlo, pero César ha crecido mucho como político en estos 10 años y yo he tenido la oportunidad de crecer junto con él. Y creo que eso tiene un valor inmortal para mi memoria personal y política, pero también, Iluminada, debo decir que Radamés, ya como padre de familia, ha jugado un papel predominante en ese afán de institucionalidad, de prudencia, de comedimiento. La lista se hace interminable, pero te podría mencionar también a don Johnny Ventura, con quien estuve mano a mano durante todo ese proceso electoral de febrero y marzo del año 2020, metido en su casa hasta la 1, 2 de la mañana con él y con doña Fifa. Don Franklin Almeida también. De hecho, cuando doña Fifa me autorice, voy a revelar la última llamada que tuve con don Franklin, justo una semana antes de fallecer. Él me llamó para decirme unas de las cosas que dice don Franklin. Y bueno, me quedo con ese recuerdo de él. Rubén Maldonado, Fernando Fernández, doña Nelcy de Marmolejo, Gisela Romero. La lista de personalidades, de políticos de nuestro partido que me han llevado de la mano a lo largo de estos 5 años, han permitido y me han invitado a hacer de la política un oficio de compromiso, de sacrificio, de perseverancia y hasta de resistencia. ¿Te sientes querido y apoyado en tu partido? Eso es importante, eso es muy importante. Y qué bueno que has podido... Se me quedaron mucha gente. Se te quedaron mucha gente. Pero es que mi corazón es grande y todos están ahí, de verdad. Yo me siento muy querido. Pero ellos saben quiénes son. Qué importante que hayas podido acumular experiencias en este tiempo, ¿verdad?, de la Fuerza del Pueblo. La verdad es que yo conozco tu proyecto político, ya mucha gente sabe que lo he apoyado. Es un proyecto político que me identifico con un joven trabajador, honesto, pero sobre todo prudente, que quiere llegar al Congreso a aportar y que ha llegado a la política a aportar, no a restar ni a generar ningún tipo de situaciones. Y yo, bueno, apuesto a eso también, apuesto a que los jóvenes de mi país puedan sumar, no restar ni generar situaciones innecesarias. Francisco, el tiempo en televisión, en radio y hasta en las redes sociales es implacable ya. Así que es una pena que se nos quedaran muchos temas, conocer un poquito más de la parte familiar, pero yo estoy segura que luego de las elecciones, Dios mediante, vamos a poder hablar un poquito más con Francisco Guillén Blandino, ya cuando sea diputado, y por supuesto vamos a poder hablar también acerca de la parte profesional. Tiempo, yo sé que habrá de sobra, Dios mediante. Desearte lo mejor, felicitarte, aprovechar públicamente para felicitarte. Lo más difícil en la vida es ser prudente, lo más difícil en la vida es callar. En momentos donde recibimos ataques, en momentos donde somos señalados injustamente. Y es de sabios, es de gente inteligente, pues tomar la decisión de esperar y dejar que las cosas simplemente pues pasen. Y yo creo que lo has hecho muy bien. Vamos a ver cómo pasan las elecciones y con este programa cerramos esta serie de capítulos interesantes con mis candidatos. Sí, porque aquí solo traje gente que apoyo, gente que quiero, gente que sigo y candidatos que espero que salgan en las próximas elecciones electos y puedan representarnos dignamente en el Congreso y en otras posiciones. Gracias, Francisco, gracias a ustedes, hasta el próximo domingo.